Un centenar de profesionales se pone en marcha cuando hay un donante. Se trabaja a contrarreloj. Acabamos de pasar a quirófano un donante en parada cardíaca. Por la edad y las características del donante vamos a hacer extracción de hígado y riñones. Si los cirujanos consideran que son órganos óptimos para trasplante, haremos los implantes esta noche. En menos de 24 horas se tiene que resolver todo. El tiempo es vital. Hola, buenos días, Onete. Tenemos un donante, un varón de 75 años del grupo 0. Cero positivo. 60 kilos en 1,70. Muy bien. ¿Cómo habéis hecho el diagnóstico de muerte encefálica? Sentimiento ya tenéis, ¿verdad? Familiar. Vale. Yo tengo dos donantes que digo que son mis dos ángeles de la guarda, de los que me acuerdo diariamente. Me han hecho ser madre, que es el mayor regalo del mundo, mi primer donante, y me ha hecho ser abuela, que también es gracias a él. Y mi segundo riñón me está dando muchas fuerzas para ejercer lo que más me gusta ahora mismo en el mundo, que es ser abuela, es estar con mis nietas, es divertirme, salir, no estar dependiendo de mi tratamiento, poder ir de viaje con ellas, poder tirarme al suelo a jugar, cosa que antes no podía hacer. Iluminada ha vivido periodos críticos de salud a lo largo de sus 56 años. 2 trasplantes de riñón en diferentes momentos le ayudaron a seguir adelante. Las complicaciones empezaron a los 22. Empezaron a hacerme pruebas y no eran capaces de diagnosticar qué me pasaba, hasta que subió un urólogo a verme y me dijo, échame el aliento. Y entonces dijo, es orina pura, hay que dializarla urgentemente, se nos muere. Me dializaron urgentemente y una vez que terminó mi diálisis me explicaron que mis riñones no funcionaban, que estaban completamente parados, que yo estaba envenenada y que había que limpiarme la sangre porque era la única opción que había, pero que eso no era solo un día, que eso era para siempre. Yo era enferma renal, crónica y tenía que recibir un tratamiento durante toda mi vida, que habría otra opción, que sería el trasplante, pero que en principio no podíamos llegar a él hasta que no definiéramos bien por qué tenía la enfermedad, qué es lo que me había hecho llegar a un diagnóstico en el que los riñones se pararan tan bruscamente, y luego después ver si yo era una persona que podría optar a recibir un trasplante de órganos. 14 meses después recibió el primer trasplante. Yo me recuperé muy bien, siempre he tenido mucha capacidad de recuperación y empecé a hacer una vida absolutamente normal. Al año y pocos meses de mi trasplante, pues yo decidí que quería ser madre. Por primera vez en la historia de la medicina española, una mujer a la que le fue trasplantado un riñón hace 2 años ha dado a luz gemelos. Justo el día en que se cumplían 2 años del fallecimiento de mi donante, yo di a luz 2 niños con un parto natural, cosa que tampoco se esperaba, estaba todo preparado para una cesárea, pero yo no lo necesité, tuve 2 niños perfectos, sanísimos. Después de 26 años, el riñón dejó de funcionar. Tuvo que volver a la diálisis, sin apenas poder beber agua. También volvió a la lista de espera, aunque en esta ocasión era mucho más complicado. Solo tenía un 2% de posibilidades de recibirlo. Porque 6 años y medio dializándote te produce problemas óseos, desgastes de todo tipo. Y es verdad que yo estaba muy deteriorada, no podía prácticamente ya casi ni andar, me costaba muchísimo subir una escalera o andar una cuesta, para mí era imposible. Y el día 15 de junio de 2018 sonó mi teléfono. Fueron 6 años y medio muy duros, donde no oriné absolutamente nada desde el primer día, donde soñaba con beberme un vaso de agua, dejaba el grifo correr porque para mí no había maravilla en el mundo más grande que ver el agua. Y cuando salí del quirófano y recuerdo que estaba todavía semi-inconsciente
Y se acercó mi hijo Francisco y me dijo: mamá, la bolsa de pis está llena, estás orinando. Pues no puedo explicaros lo que sentí, es imposible. Personas que no hayan padecido este tipo de enfermedades o este tipo de momentos duros dirán: qué tontería, ¿no? El pis, pues el pis es mi vida. Y beberme una botella de agua, la mayor maravilla del mundo. Pues tengo yo que llamar ahora a la consejería porque tengo una reunión sobre el centro de diálisis que se va a construir en Fuenlabrada. Iluminada es la presidenta de la Asociación de Enfermos Renales de Madrid. Ella fue uno de los 3.310 pacientes que el año pasado recibió un riñón nuevo. Es el trasplante que más se efectúa y el más logrado, con el 99,6% de éxito. Se trata de la mejor alternativa para la enfermedad renal, una dolencia que se ha incrementado por el aumento de las expectativas de vida. Hay casi 60.000 personas en diálisis. Que han participado en el traslado de un órgano para ser trasplantado. Siempre que aumentamos la actividad de donación y la actividad de trasplante renal, no solamente estamos teniendo un enorme impacto en salud, sino que además estamos generando un importante ahorro al sistema sanitario que puede invertir en otras acciones en salud o en la actividad trasplantadora. Por lo tanto, es una de las pocas intervenciones que realmente supone un ahorro al Sistema Nacional de Salud. 5 años de tratamiento de un solo paciente con un trasplante renal supone un ahorro de 160.000 euros en comparación con el tratamiento de ese paciente con hemodiálisis y de 90.000 euros en comparación con la diálisis peritoneal. Tenéis un donante fenomenal, pues cuéntame. Muy bien. Mujer, 43 años. Nos dan todos los datos de ese donante, verificamos pues que está todo correcto y valoramos junto con ese coordinador qué órganos de ese donante pueden ser donables. Una vez que tenemos claro qué órganos son donables o que consideramos a priori donables, lo que hacemos es aplicar unos criterios de distribución que están establecidos para poder verificar a dónde se van a asignar esos órganos. Es el centro neurálgico de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, que ha cumplido 30 años. Con un funcionamiento ejemplar, ha conseguido que nuestro país sea líder en donación y trasplantes desde hace 27 años. 185 hospitales están integrados en la red. Cada vez que tienen un donante, llaman aquí, al núcleo de coordinación. Funciona a las 24 horas del día. Tienen una media de 6 donantes a diario. En un principio hay una prioridad máxima para cada órgano y son los receptores que están en urgencia cero. Primero vamos a verificar si hay urgencias cero y si se pueden adecuar o ese órgano que nos acaban de ofertar de ese donante se adecua a los requisitos y a las características que necesita ese receptor en urgencia cero. Si es así, llamamos al hospital donde está ese receptor, les informamos sobre este donante, les ofertamos el órgano y pueden aceptar el órgano o decidir que no es adecuado para ese receptor, en cuyo caso continuamos con la distribución de ese órgano en base a esos criterios que os he comentado de distribución. Y luego organizamos la logística. Podemos tener que desplazar a los equipos de trasplante o a los órganos únicamente. Todo va a depender del tiempo de isquemia, que es el tiempo que puede durar un órgano desde que se extrae hasta que se implanta en el receptor. Cuando el tiempo de isquemia es corto, lo que vamos a utilizar son medios aéreos, aviones, o bien podemos contratar un avión privado o también hacemos desplazamientos de neveras con un convenio que tenemos con Vueling, con Iberia y con Air Europa. Cuando el tiempo de isquemia nos permite un tiempo un poco más prolongado, utilizamos el desplazamiento terrestre con ambulancias o coches privados. El año pasado se llevaron a cabo 5.314 trasplantes gracias a las 2.243 donaciones que hubo. Llegar a ser donante de órganos tras el fallecimiento es particularmente complicado porque hay que fallecer en unas circunstancias muy concretas, en una unidad de cuidados intensivos y en ventilación mecánica. Nosotros hemos estimado que en nuestro país solamente entre el 1 y el 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en condiciones de ser donantes de órganos. De ahí la importancia de tener un sistema muy bien articulado, muy bien preparado para identificar esas circunstancias.
Cualquiera de nosotros tiene muchas más posibilidades de necesitar un trasplante a lo largo de su vida que de fallecer en condiciones de ser donante de órganos. Esto es un hospital donde surgen muchísimos donantes y hay veces que sí que los órganos vienen de fuera, pero la mayoría de veces son de este hospital los pacientes que donan. El perfil del donante ha cambiado mucho en los últimos años, pues porque antes era sobre todo gente joven que fallecía por traumatismo craneoencefálico por accidente. Es verdad que con las medidas que se han tomado, ¿no?, con respecto a eso, pues ha disminuido ese tipo de donante y ahora cada vez el donante es más añoso y proviene de pacientes con hemorragias cerebrales o ictus isquémicos, sobre todo hemorragia cerebral. En este hospital, cuando fallece alguien, hay un protocolo para ver si cumple los criterios de ser donante multiorgánico. Hay unos criterios médicos, que no haya una contraindicación para ser donante desde el punto de vista médico, que no tenga una enfermedad transmisible, tumoral o infecciosa. Una vez que cumple los criterios médicos, se validan los órganos funcionales, porque el donante más importante que hay, más frecuente, es el de muerte cerebral. Una vez que se confirma la muerte encefálica, ha fallecido la persona, no tiene contraindicaciones para donar los órganos, entonces el último paso es la entrevista a la familia, que tiene la última palabra para autorizar la donación de órganos. La evolución ha continuado siendo mala y, de hecho, las últimas 48 horas ha ido a peor. Y finalmente, a lo largo de esta noche, hemos ido comprobando que ella había poco a poco ido perdiendo los pocos reflejos que tenía y el poco riego sanguíneo que tenía en su cabeza. Realmente ese cerebro no tiene riego sanguíneo ninguno. Y eso es lo que se conoce como muerte cerebral, que desgraciadamente equivale desde el punto de vista médico a la muerte de la persona. Ya no hay vuelta atrás. Esto es irreversible, si no, no estaríamos hablando en estos términos. Inés ha fallecido ya. Cuando una persona fallece por muerte cerebral, como es la situación de su madre, pues es la persona que tiene la oportunidad de donar algún órgano para alguien que lo necesite. Y ella podría salvar, pues quizá 4 o 5 personas con una donación de órganos. Yo por mí sí. Como era ella, yo creo que sí. Si pudiera ayudar, estaría de acuerdo. Normalmente es una sensación como agridulce, porque por un lado tienes habitualmente que informarle de una noticia trágica, ¿no?, quizá la más trágica que pueda haber, que es el fallecimiento de un ser querido, y por otro lado tienes que tratar de pelear por una cosa que es bonita, buena, en la que es un privilegio poder trabajar, que es conseguir los órganos de la persona que ha fallecido para beneficiar a otros receptores que están en su casa. Murcia fue durante 3 años consecutivos la comunidad con mayor número de donantes y trasplantes. La Risaca es uno de los 44 centros españoles donde se realizan las operaciones. En 2018 hubo 83 donantes. Bueno, yo estaba en la lista de espera, como cualquier otra persona que le van a hacer un trasplante, y estaba en mi trabajo, un viernes, lo recuerdo perfectamente, a las 2 de la tarde, y recibo una llamada, estábamos todos con el teléfono pendiente, y recibo una llamada, me dicen: hola, buenas tardes, ¿ha comido? Digo, no he comido todavía, estoy en el teléfono. Pues no coma porque tenemos un hígado para usted. Pascual Parrilla y todo su equipo, pues me dieron la vida otra vez. A tu jefa. En los pasillos del ala de trasplantados es frecuente ver a antiguos pacientes con veteranos profesionales, algunos ya jubilados. Todos sienten querencia por este lugar. Unos porque aquí consiguieron la salud que les faltaba y otros porque dieron rienda suelta a su vocación de salvar vidas. Que aproveche. Es importante la medicación. Un riñón y un hígado nuevos. Bueno, si esto es así, parece más trasplantes no. Hasta luego. Muchas gracias.
estás? Bien. Pues nada, vengo a darte ánimo. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estás? Pues ahora estoy ya cerca de 4 meses por cumplir. ¿Iba bien, no? Todo va bien, gracias a Dios, todo bien. Yo cuando me operaron se puso la cara, madre mía. Pero luego ya viene todo a su ser. ¿Sabes? Sí, ya el cuerpo mismo y entonces ya todo va viniendo a su ser y ya puedes hacer vida nueva. Tú llevas cuidadico con todo. Mira, ya te dicen que no puedes beber de nada. Beber agua, horchata y alguna limonada. Pero eso, porque más bien por los medicamentos, porque si no te da rechazar, ¿sabes? Claro. Y entonces, pues yo, mira, en eso no lo he sentido. Pero comer, puedes comer todo. A mí me dijo el médico, digo, ¿qué puedo comer? Y dice, pues todo lo que te siente bien. Yo me veía y me daba hasta pena andar por la calle porque ya me ponía amarilla, negra, todo. Que sabes lo que es eso, no sé si te habrás puesto así. Y da vergüenza porque a veces te ven los ojos que se me ponían amarillos. Y es que nunca terminas de agradecerlo, porque si no hubiera sido por esto no estaríamos aquí y no hubiéramos disfrutado de toda la familia, de la vida, de todo. Y nos han hecho un buen regalo, la verdad. Es el mejor regalo, una vida nueva. Me diagnosticaron en Ecuador mismo, pero tan grave no. Y luego pues yo vine aquí a trabajar y me puse mal. Me diagnosticaron lo mismo y empecé un tratamiento que no... Dijeron para un trasplante, pero después de unos cuantos años. Y he seguido con tratamiento casi durante 20 años. Hace 3 que empecé a peorarme, el hígado se ha ido deteriorando y presentando más cosas que... Entonces ahí ya me dijeron que necesitaba un trasplante. Águeda fue la segunda persona trasplantada de hígado en Murcia, hace ya 30 años. Madre mía, ¿cómo está aquí la foto? El doctor Parrilla, como si fuera Dios. Yo no conozco a Dios, pero él lo vi y era Dios. Que este hombre me salvó la vida. La figura de Pascual Parrilla es venerada en Murcia. Fue el impulsor de los trasplantes en la región. Se empeñó en hacer el primero cuando aún no existía la Organización Nacional de Trasplantes. Era una época en que las operaciones solo se llevaban a cabo en Madrid y en Barcelona. A mí me riñeron cuando hicimos el primer trasplante aquí y me hicieron ir al ministerio a decir que a qué santo había trasplantado en Murcia un hígado. Digo, bueno, ¿y por qué no vamos a trasplantar un hígado? Dicen, no, es que solo va a trasplantar, aquí solo van a trasplantar Madrid y Barcelona. Y yo digo, pues mire, eso es un error, porque en Inglaterra solo trasplantan en 2 sitios. Y lo que ocurre es que solo se benefician de los trasplantes los enfermos que viven en esas 2 ciudades, porque claro, entonces el mensaje no llega a los médicos, y entonces los médicos, si solo se trasplanta Madrid y Barcelona, pues aquí en Murcia no se hubiera trasplantado casi nadie. Al final lo aceptaron, y ya pues empezaron después ya de Murcia empezó Valencia, y luego ya se ha extendido por todo el país, y ahora mismo pues los trasplantes de todo, pero el hígado concretamente y por supuesto los renales, los cardíacos, todo es un recurso terapéutico muy importante. Murcia ha tenido la suerte de tener a Rosa. Rosa, yo creo que es la persona, yo la he visto hablar con las familias, pero yo he fracasado muchas veces al ir a pedir órganos y luego va Rosa y los sacaba. Porque Rosa tenía algo especial para hablar con la familia. Y esto es una cosa fundamental, porque sin eso no hay trasplantes. O sea, yo trabajaba en digestivo y veía como los enfermos como Águeda, es que se morían de todas las edades y eso era una impotencia tremenda. Y de pronto entra en nuestra vida el trasplante hepático y yo los veía como en 15 días, es que era espectacular. Y yo decía, estoy asistiendo al milagro de los trasplantes. Las primeras entrevistas a las familias era tremendo porque no había cultura para nada de donación, porque transmitir lo que era la muerte encefálica era muy complicado cuando la gente no ha oído hablar de ello y te decía, pero es que respira mientras haya vida y esperanza, y entrabas en una espiral que era muy difícil. Muchas de las donaciones las perdíamos por no entendimiento de la muerte cerebral. Rosa se preparó a fondo, hizo cursos sobre donación y familia. La disposición tuya es muy importante de lo que tú vayas a poder transmitir. Luego que había que formar al personal del hospital y había que informar a la población. Nosotros teníamos que formarnos para informar
a enfermeras, a médicos de urgencias, auxiliares y luego a toda la población, por programas de televisión, por medio de la prensa. Hemos dado charlas a institutos, a colegios. Esta charla sobre donación y trasplante de órganos es importante para que conozcáis un poco los conceptos más importantes de la donación y el trasplante de órganos. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la donación y el trasplante de órganos? ¿Qué es la donación de órganos? El trasplante es un tratamiento que es el único tratamiento que algunos pacientes tienen como solución para su enfermedad. También hay otros pacientes que tienen enfermedades crónicas, que crónica quiere decir que son enfermedades de mucho tiempo de evolución. Ninguna religión está en contra de la donación de órganos, ¿de acuerdo? De forma general. La concienciación a nivel social es importante, el diálogo familiar, es decir, que a quien va dirigida la campaña de concienciación, que ellos también sean un vehículo, ¿no? Un conductor de esa información con familiares, con amigos, porque de esa forma se puede propagar más el mensaje, ¿no? Ser coordinadora de trasplante es que me ha hecho hasta mejor persona. Valorar el día a día de una manera más grande y quitar importancia a las cosas más pequeñas, porque ve lo vulnerables que somos. Que estamos en un momento y de pronto caes fulminado con una hemorragia cerebral o que tu hijo tiene un accidente de tráfico. Y tal y como nos comportamos en las entrevistas, es la mejor campaña de publicidad social. Yo he tenido experiencias que años más tarde, pues algún familiar han venido con una situación parecida y ha sido una donación cantada porque seguida ha dicho, no tienes que explicar más cómo ustedes se portaron y lo que nos ha ayudado en este proceso. No tengo la más mínima duda que la donación nos ayuda en esto y es lo que te hace continuar de una manera más involucrada cada vez más. Los órganos que se pueden trasplantar son los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, el estómago, el intestino y los pulmones. Además de la donación en muerte cerebral, existe desde hace 5 años otra modalidad. En aquellos pacientes muy graves que están en las unidades de cuidados intensivos y ya tienen un proceso irreversible a la muerte y se aplican los protocolos que se denominan de limitación del soporte vital. Esto de acuerdo con la familia y en consenso con la familia. Cuando se decide esta retirada de medidas extraordinarias, en ese momento cuando se produce la parada cardíaca, se lleva al paciente al quirófano y se pueden perfundir los órganos y pueden también servir para trasplantar a personas que lo necesitan. También existe la posibilidad de recibir un órgano de una persona que esté viva. El que más se dona es el riñón. Carmen ha sido trasplantada 2 veces. El segundo riñón era de su madre. Yo, pues gracias a Dios, estaba en buenas condiciones y entonces mejor el de la madre porque, claro, ella tiene una parte de mí, como es lógico, ¿no? Y entonces dijeron que era muy importante que fuera un familiar muy cercano por la cosa del rechazo. Nos llevaron juntas a quirófano, prácticamente, ¿no? Y entonces, claro, fue sacarle el mío y ponérselo a ella. O sea, es un riñón que inmediatamente siguió funcionando. No causa ninguna sensación, o sea, la naturaleza nos ha sido generosa porque nos da 2 riñones. Con uno es suficiente, que hay mucha gente que solamente tiene un riñón y vive sin saber que solamente tiene uno, porque ha habido casos. Y es verdad, con un hombre se vive mejor con 2, no es que se viva, funciona mejor el organismo con 2, pero con uno yo no he notado nada en absoluto, Además, yo es que animo a la gente que pueda hacerlo, que lo haga. No te pasa nada en absoluto y, hombre, y sirve para dar vida. Fue mucha más rápida la recuperación del segundo trasplante, del que me dio mi madre, y luego físicamente me encontraba infinitamente mejor.
Salí con el mismo peso con el que había entrado, no como en el primero, que salí con 14 kilos de más. Y me encontraba maravillosamente bien, o sea, muy, muy bien. Y luego, bueno, pues al cabo de 2 años o así, empecé otra vez con problemas y se acabó perdiendo el riñón. Pues ahora vamos a preparar la máquina, que es la rutina diaria de cada día. Carmen ha tenido que retomar la hemodiálisis. Se la hace a diario en su casa, solo descansa un día a la semana. También ha retornado a la lista de espera. El teléfono está siempre conectado y está en mi mesita, por si acaso llaman por la noche y tal. Pero yo tampoco vivo pendiente de que me llamen del trasplante, porque, bueno, hay que encontrar una vida con lo que tienes. Y lo que tengo es mi diálisis diaria. Y estoy agradecida de ser capaz de pincharme yo, de hacerme mi diálisis, de tener esa capacidad de autocuidado. Y entonces, bueno, pues ese es el precio que tengo que pagar, pues me dializo cada día. Pero, bueno, tengo una vida. Cuando haces la hemodiálisis diaria, las restricciones en la alimentación y en la ingesta de líquido prácticamente no hay. Yo tengo sed y bebo. Yo como prácticamente de todo. Muchas veces abusamos del cuerpo y no le escuchamos y bueno, yo ahora le escucho más. En cierto modo estoy mucho más conectada con las sensaciones del cuerpo de lo que estaba antes. ¿Que llega el trasplante? Pues fenomenal. También me da un poco de miedo. Después de 2 fracasos no es algo que... Pero bueno, también hay que confiar. Y yo confío plenamente en mis médicos y que cuando ellos entiendan que hay un riñón que es apto y que tiene muchas posibilidades de supervivencia y de mejorar mi vida, pues yo voy a confiar. Uno de los principales problemas que tienen los trasplantados es el efecto secundario de los fármacos que toman para evitar el rechazo. En muchos casos, provocan graves secuelas como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o ictus. Por eso uno de los grandes retos que tenemos por delante en el ámbito del trasplante es lograr lo que llamamos la tolerancia inmunológica o el trasplante sin inmunosupresión, por el cual el paciente no rechaza de forma natural ese órgano que reconoce como extraño, que reconoce como no propio. Bueno, es una línea de investigación en la que ahora mismo muchos grupos están trabajando. Uno de esos grupos se encuentra en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Están especializados en el trasplante hepático. Desde los años 90 indagan en la tolerancia al injerto. Una de las características del hígado es que es un órgano que llamamos nosotros tolerogénico. ¿Qué significa? Que se tolera mucho mejor con muy poquito fármaco para evitar el rechazo, se tolera mucho mejor que otros órganos, como el riñón o el corazón o el pulmón. Entonces, eso hace que sea posible en algunos pacientes poder retirar los fármacos. Pero esto no hay que dar una falsa expectativa en el sentido de que esto ocurre hasta en un 20% de pacientes, 20-30% de pacientes, que es muy significativo. Jesús Vallejo es un paciente que su profesión es también sanitaria, es enfermero y bueno, se trasplantó por una cirrosis hepática y posteriormente empezó a tener problemas cardiovasculares de arteriosclerosis y como consecuencia de ello nos planteamos el iniciar una bajada con retirada de inmunosupresión y es uno de los pacientes en los que lo conseguimos. Me comentó que estaba llevando a cabo un estudio para hacer unas pruebas e intentar suprimir esa medicación. Yo, desde luego, le dije que sí
Lo que se intenta con esta prueba es restarle agresividad a los glóbulos blancos, que son los que actúan en caso de cuerpo extraño o algo que noten dentro del organismo. Y bueno, pues la verdad es que me fue bien. Jesús volvió a trabajar y desde hace 6 años no toma ningún medicamento antirrechazo. Porque no es lo mismo tomarte 20 pastillas al día que solo 4. La función hepática, que es lo importante, ha seguido manteniéndose correcta y gracias a Dios ahí vamos. Ahora se pretende incrementar el número de beneficiados. Desde la Risaca se está liderando un ambicioso estudio multicéntrico. En él participan 10 hospitales y 200 pacientes. El objetivo es la reducción o incluso la eliminación de los fármacos antirrechazo. Bajando los fármacos o quitándolos, en aquellas personas que es posible, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, disminuye mucho el riesgo de otras enfermedades. Ahora es muy importante saber a quién se le puede bajar o quitar. Y nuestra investigación se centra en eso. Y por eso es muy importante la ayuda de nuestros compañeros de investigación básica. Los fármacos que estamos investigando son fármacos que ya existen que ya se usan para otras enfermedades y que no tienen los efectos secundarios tan graves que tienen ahora mismo los fármacos inmunosupresores. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Bien? Bien, sí, en general. ¿Fatiga, palpitaciones? No, palpitaciones no. Un poquito de fatiga sí me acelero un poco y tal, pero vamos, yo creo que dentro de lo normal. Bueno, tensión bien. Genial. Vale. Sí. Los corticoides. Pero el objetivo es quitarlos. Si no has tenido ningún episodio de rechazo, se quitarán. Te los voy a bajar a 2,5. Inmaculada tiene 45 años. En 2018, un trasplante de corazón le salvó la vida. Me dio un infarto, casi como dicen los médicos, fulminante, estando fuera de Murcia. Estaba en Tarragona de viaje con mi chico. Y bueno, tuvimos la suerte de que avisamos a un equipo médico, pues estábamos en Portaventura, y pensando que era una angina de pecho, me llevaron a un hospital, al Juan 23, que está muy cerca del parque de atracciones, y allí, estando allí en urgencia monitorizada, fue cuando me dio el infarto. Gracias a eso pudieron reaccionar rápido, me tuvieron que reanimar, darme descargas, porque estaba muerta. Me quedó una insuficiencia cardíaca importante. Muchísima medicación, no podía estar sola, porque mi corazón estaba tan flojo que si me ocurría algo necesitaba tener una persona al lado para que avisara a equipos médicos. A pesar de que yo hacía todo lo que ellos me decían, pues no fue suficiente y mi corazón empeoró. Y además iba cuesta abajo y sin frenos. Y entonces pues me dijeron que la única solución que tenía era completar mi historial médico con diversas pruebas para ver si era apta y entrar en lista de trasplantes. Entré en lista el 29 de mayo, y una semana, y me llamaron. Y ya está. Y aquí estoy. El trasplante de corazón fue el primero que se hizo en el mundo. Sin embargo, hoy día es uno de los que menos se realiza. El trasplante de corazón fundamentalmente lo que tiene es que no hay donantes óptimos para su realización para todos los pacientes que lo necesitan. Es decir, hay una disparidad entre la gente que se podría beneficiar de un trasplante de corazón y el número de órganos óptimos que disponemos. Eso, digamos, de alguna forma, ha frenado mucho la expansión del trasplante cardíaco y ha hecho que, digamos, de alguna forma se seleccione solo para aquellos enfermos que veamos que la posibilidad de éxito y la posibilidad de que puedan aprovechar ese órgano pues, sea mayor. 115.000 personas han recibido un órgano nuevo desde que comenzaron los trasplantes en España. En la lista de espera hay ahora unos 5.500 enfermos. En el caso del hígado, el número ha disminuido porque ha bajado mucho la cifra de pacientes con hepatitis C, una enfermedad que se ha conseguido curar. Hay que hacer operación de regeneración hepática. Y regenerar el hígado. Tenemos que regenerarlo de forma que alcancemos por lo menos un 30-35% de volumen residual. Con un 26 el enfermo se nos puede morir de insuficiencia hepática. La aplicación de la bioingeniería está siendo fundamental en la lucha contra la enfermedad hepática, especialmente
cuando hay cáncer. Sí, sí, se puede operar y vamos a hacer la técnica de regeneración ya, en esta primera intervención. Este es el modelo que quedaría una vez hecha la primera operación. El modelo ha sido elaborado en una impresora en 3 dimensiones. Para ello, previamente han dispuesto de la resonancia magnética y el TAC del paciente. De esa manera, han logrado una réplica exacta del hígado. Nosotros en la cirugía lo que intentamos es contribuir hacia una cirugía personalizada del paciente, ¿no? Con estos modelos tridimensionales lo que intentamos es que el cirujano tenga antes de la cirugía la anatomía del paciente para que pueda planificar antes de la intervención la cirugía que va a realizar y hacer una cirugía más precisa, una cirugía con menor riesgo para el paciente, ¿no? Y que pueda traducirse al final en beneficios para la salud. Está siendo muy útil en varias indicaciones, en situaciones muy graves, en que son enfermos que tienes que planificar para poder operar y ver si vas a regenerar el hígado o no. También esto es una alternativa a veces al trasplante. De hecho, enfermos nuestros ya llevan con este tipo de operaciones de regeneración 10 años libres de enfermedad. Las impresoras en 3 dimensiones han abierto un campo lleno de posibilidades en la medicina. Uno de los últimos logros ha sido un corazón vivo que palpita. Se realizó con tejido humano y una impresora 3D. Lo llevaron a cabo en la Universidad de Tel Aviv. Los científicos piensan que puede ser una nueva vía hacia los trasplantes del futuro. Es un poquito de ciencia ficción el pensar que se puede hacer un trasplante a día de hoy con bioimpresión 3D, ¿no? Pero sin embargo, creemos y la comunidad científica cree que, que es una herramienta con mucho potencial. Esto ya se ha hecho en animales, en ratones, y todavía quedan muchas cuestiones por responder, pero la línea ya está, ya ha empezado. El tren ya ha partido de la estación y yo creo que la estación de llegada será el que en el futuro con órganos artificiales se pueda perfectamente trasplantar a personas sin necesidad de donantes que fallecen. Tendrían 2 ventajas. Por una parte nos ayudarían a resolver la escasez de órganos, pero por otra parte a la hora de construir o al ser posible construir órganos con células madre generadas del propio paciente, evitaríamos la necesidad de ese tratamiento inmunosupresor de por vida que genera problemas a los pacientes trasplantados. El gran reto que vamos a tener por delante es ver cómo incorporamos esta tecnología al sistema sanitario y de una manera que sea accesible y de una forma que sea sostenible para el Sistema Nacional de Salud. Son muchos todos los retos que tenemos por delante y probablemente de ser posible construir estos órganos bioartificiales todavía viviríamos un largo tiempo con la coexistencia de ambos sistemas, el sistema clásico de trasplante de órganos y el sistema basado en órganos bioartificiales. Yo me levanto y lo primero que hago es tomarme esta pastilla que es para el tiroides, que me la tengo que tomar con un poco de vitamina C, normalmente me la tomo con un poquito de zumo. Lo que hago es hacerme la prueba para medirme la cantidad de glucosa en sangre que tengo. Ángeles tiene 31 años. Desde los 6 es diabética y a los 25 empezó con problemas renales. El tratamiento es diario. Las pastillas que tomo son diarias todos los días, o sea, de lunes a lunes, los 365 días del año. Obviamente, pues eso también me repercute pues, en no beber alcohol, en no... pues, ¿qué te voy a contar? Está en la lista de espera para recibir un doble trasplante, el de páncreas y riñón. Intento pensar en ello lo menos posible. Tener la cabeza ocupada con el trabajo, con mis amigos, con mi gente, con mi familia, con mi pareja. Hacer una vida dentro de que estoy en lista de espera lo más normal posible. Lo está deseando. Es decir, que al principio que estaba un poco reacia y esto, ahora está deseando que la llame y dice... Está deseando porque en la vida que lleva está muy atada. Antes iba a Madrid, no puede irse a Madrid. Se puede ir,
pero hay que buscar muchas cosas. Si quiere ir a la playa no puede irse. Además de medirse la glucosa, Ángeles se tiene que hacer la diálisis 3 veces al día. Ella lo llama el cambio. Yo la mentalidad que tengo, o lo que pienso cuando me meto a hacerme mi cambio y demás, es que tengo suciedad, me cambio para estar limpia. Le digo el cambio porque me cambio de mis toxinas, de mi líquido peritoneal. Por eso le llamo el cambio. A ver, tengo un 50% de probabilidad de que tenga mejor calidad de vida o no tenga mejor calidad de vida, o incluso que me pueda ir al otro barrio, como aquí se dice. Pero también es cierto que tengo 31 años, soy una persona joven y yo, con la situación que tengo ahora mismo, no me veo toda la vida. Entonces, pues, quiero pensar que sí, y de hecho creo que sí, que me puede mejorar mi calidad de vida. Yo vivo cada día como si fuera único, lo vivo todo con mucha intensidad. De hecho, este año, en mi cumpleaños, que es el 3 de marzo, dije, pues bueno, voy a montar aquí una fiesta por todo lo alto, por si el año que viene no puedo hacerlo. Lo vivo todo intenso.